En este video vamos a ver una reparación de un circuito, del circuito charger o el circuito de carga de una máquina Lenovo con un motherboard del tipo con el código NMA471. Vamos a poner el diagrama después también debajo del video para que lo puedan analizar en conjunto, ¿sí? Ustedes me verán por qué miro hacia allá. Bueno, yo tengo los monitores de referencia, no los tengo arriba, sino los tengo allá. Los tengo que estar mirando a ver si lo que estoy mostrándoles es lo correcto, ¿sí? Bueno, ahí se puede ver, es una máquina que suele tener bastante inconvenientes con el sistema de carga. Y les quería mostrar un detalle interesante de esta máquina, que pueden evitarse cuando por ejemplo no tienen el circuito integrado BQ 24780, que es un circuito integrado bastante común que se dañe, por lo menos en estos equipos. Pero en este, o casualidad, no tenía más circuito integrado, no tengo scrap, lo cual digo, bueno, oh caramba, ¿qué hacemos? Bueno, la casualidad que en este caso no era el circuito integrado y vamos a mostrarlo de manera práctica. Si el equipo no está funcionando, no enciende directamente, ¿sí? No tiene absolutamente nada de consumo, aunque ahí se puede ver que tiene 500 microamperes, pero 500 microamperes en un equipo que es, por más que sea de esta arquitectura prácticamente de quinta generación, ¿sí? Digamos que, bueno, muy raro que tenga ese consumo. Y a su vez, si medimos en su etapa de entrada, vemos que ingresan los 19 voltios, pero que no tenemos los 21 voltios, que está un poquito elevado esto. Vamos a bajarlo un poquito. Tenemos los 20 voltios, pero nuestro equipo no reacciona, ¿sí? Obviamente no hay stand-by, no hay nada. Ahora vamos a verlo con más detalle, pero inclusive en la resistencia Shunt no tenemos tampoco energía, ¿sí? Ahí vemos, no hay tampoco voltaje, apenas 2 milivoltios. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cambiamos directamente el circuito integrado de carga? No, bueno, hacemos las mediciones pertinentes. Siempre hay que medir, siempre hay que hacer mediciones en cuanto a ver qué es lo que sucede en torno al sistema de carga. Si en la resistencia de sensado o la resistencia Shunt no tenemos 19 voltios, ¿sí? No hay 19 voltios, estamos hablando de que puede haber dos situaciones. La primera sería un cortocircuito con respecto desde la línea de Bein a tierra. La fuente, o por lo menos nuestra etapa de entrada y demás, no nos indica absolutamente nada que haya un corto o un consumo de ninguna índole. Dijimos que había 500 microamperes. Entonces para sacarnos la duda, vamos a medir primero en ohms de la resistencia Shunt. ¿Dónde está la resistencia Shunt? Bueno, nosotros tenemos dos MOSFET. Ahora, editado el video, seguramente van a poder ver, yo voy a ir señalándolo. Tenemos dos MOSFET y después del MOSFET tenemos una resistencia. Esa resistencia de sensado va a estar trabajando conjunto con el circuito integrado charger para estar monitoreando la corriente que está sensando de acuerdo al consumo del motherboard y que esté dentro de los estándares naturales de funcionamiento. ¿Se entiende? Porque si tenemos un consumo excesivo y la resistencia Shunt, que está en conjunto con el circuito integrado charger, detecta una diferencia de potencial entre sus terminales demasiado elevada, nos va a bloquear el sistema y nos va a apagar la máquina. Eso podría estar pasando ahora. Vamos a ver con respecto a tierra en la escala de ohms, la más baja yo la voy a poner en escala de buzzer. La escala de buzzer mide de 0, ¿sí? Vamos a hacer un número de 0 a 75 ohms, escuchando el sonido, ¿sí? El famoso buzzer, el famoso pitido, hasta 75 ohms nos va a indicar no solo los ohmios, sino también que va a sonar. Si hubiera 100 ohmios, por ejemplo, como veíamos en otros videos y demás,
vamos a notar de que nos va a estar midiendo, pero que no va a ser el sonido, porque el sonido es para mostrarnos o para hacernos escuchar a nosotros que hay una resistencia muy baja. 100 ohm también es muy bajo, pero el multímetro ahí no va a sonar. Ya vamos a hacer alguna prueba de eso en el módulo número 1 para que ustedes vean la diferencia. Y siempre no se relajen con el tema de solamente escuchar el sonido del multímetro, si hay corto o no, porque puede haber fugas y esas fugas también son indicios de que hay un problema, ¿se entiende? Entonces por ahí escuchamos solamente el pitido, pensamos que tenemos solamente un problema cuando hay pitido. En realidad puede haber aún así problemas y no escucharse pitido por una resistencia baja. Volvemos, vuelta de página. Medimos con respecto a tierra en la resistencia shunt, ahora después lo vamos a ver en el microscopio también. Y vemos que corto no hay. Ojo, porque yo acá desconecté. Yo tengo acá desconectado la alimentación. ¿Sí? Bien, ahí tenemos la resistencia con respecto a tierra. La resistencia shunt no nos indica corto. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, vamos a medir qué es lo que le llega al circuito integrado Charger. El circuito integrado Charger tiene que recibir sí o sí una tensión de alimentación, porque si no, no nos permite habilitar los MOSFET de entrada. ¿Qué quiere decir? Que directamente desde el cargador o directamente desde la fuente variable va a recibir el voltaje que nosotros tengamos en la entrada. O sea que el circuito Charger depende, en esta máquina va a recibir 20 voltios o 19,5, pero puede recibir 18, 18,5, 19, 19,5, 20 voltios, y en otros equipos como son Mac puede recibir 14,5, 14.65, 18,5, bueno, todo ese voltaje también lo recibe el circuito integrado de carga. El circuito integrado de carga cumple dos misiones. Primer punto, trabajar con la línea de entrada con sistema de protección a la par, inclusive en equipos más viejos, y también proporcionarnos la carga de batería. Entonces, si hay un problema, se va a proteger y no nos va a dejar avanzar con los 19 voltios hacia el resto del motherboard. Y si tenemos un inconveniente en batería, también nos va a anular el sistema para que no se dañe el equipo o pueda prenderse incluso fuego, ¿sí? A veces estos sistemas pueden fallar y también pueden quemarse, y de esa manera vamos a tener que hacer un trabajo un poquito más complejo, cambiar el circuito integrado, ver qué es lo que puede estar pasando. Mientras tanto, en esta placa en particular, si no tenemos corto en la resistencia shunt, empezamos a dudar del circuito integrado Charger, porque algo pasa con él que no nos permite hacer la activación de nuestra línea de alimentación. La batería está completamente descargada, lo cual yo no puedo saber si hasta el último momento no estuvo funcionando con batería y la misma se descargó, y poder probarlo. Pero vamos a trabajarlo sobre el microscopio para que puedan ver dónde mido y miremos el diagrama a la par, ¿ok? Bien. Vamos a mirar esta zona, que es la zona del sistema de carga. El circuito de carga que lleva en este caso lleva un 24780. Espero que se pueda ver bien ahí, si no lo dejo claro, 24780. No hay indicios de líquido ni de daño aparentemente físico. Lo que vamos a mostrar también es la línea de entrada, donde acá tenemos, ahí vamos a mostrar, ahí vamos a poder ver. Vamos a analizarlo con el video en conjunto. Acá podemos ver que ingresa el jack por este conector JDCIN 1. Acá tenemos un fusible denominado PF, ubicado como PF101. Tenemos un jumper, ¿sí? PJ101, primer MOSFET PQ301, segundo MOSFET PQ302, bobinas
de paso, resistencia shunt PR301, y esto podríamos decir que tendría que ver con el sistema de carga de batería. Acá ya tenemos el circuito integrado Charger, que ahora vamos a analizar dos cosas fundamentales para cualquier, prácticamente, salvo algunas diferencias, para prácticamente cualquier sistema de carga, ¿sí? Ustedes cuando tomen un equipo y no funciona, tienen que ver, lo primero que tienen que ver es que este circuito integrado esté alimentado, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles serían los terminales de alimentación. Vamos a mirar un poquito el diagrama, vamos a ver cómo está trabajando esta zona. Bueno, miremos un poco el diagrama. Acá tenemos, dijimos, el primer MOSFET, acá tenemos el segundo MOSFET. No medimos tensiones todavía, vamos a medir tensiones en esos puntos. Y acá vemos que se alimenta por terminal 28 y por terminal 6. Vamos a hacer un poco de zoom. Por terminal 6 aparece AC/DC. Si no hay AC/DC, obviamente el circuito integrado no me va a facilitar las salidas para que se activen los MOSFET, porque podría estar pensando de que está funcionando con batería o que el cargador está desconectado. Entonces, si está desconectado el cargador, no tiene sentido tener el AC/DC activado y los MOSFET de entrada de cargador activados, ¿sí? O incluso las dos cosas activadas a la vez, o sea, batería y cargador o conectados las dos veces, o sea, conectados de manera simultánea, es para complicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a medir primero si llega la alimentación al primer MOSFET y si llega al segundo MOSFET y si tenemos alimentaciones en los terminales del circuito integrado. Veamos, vamos a ver. Veamos primero los MOSFET de entrada. Bien, vamos a alimentar entonces, vamos a ver si tenemos alimentación en los MOSFET de entrada. Lo que yo muestro acá es universalmente útil para cualquier equipo que les ingrese, ¿sí? Yo les enseño, les doy una guía, les muestro cómo pueden ir haciendo las mediciones, pero también va un poco en ustedes, en la curiosidad, para poder ir resolviendo problemas, ¿sí? Porque las medidas son universales, pero naturalmente ustedes tienen que ir también interiorizándose con otros equipos, ¿se entiende? Aunque gracias a Dios son bastante repetitivos. Bueno, tenemos entrada. Ahí cometí un error, tengo el multímetro en ohms. Ahí estamos, volvemos. Alimentación 20 voltios, 20 voltios antes del fusible, 20 voltios después del fusible. En el jumper también tengo 20 voltios. Entra al MOSFET. Terminales. ¿Qué terminales serían? 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo lo saqué? El gate siempre está suelto, ¿sí? Y terminales 1, 2 y 3, que es surtidor o source, vamos a tener la salida de ese MOSFET. Bien, no tengo nada en gate. No hay nada en gate, no hay nada en surtidor y tengo 20 voltios en drain. ¿Qué me está diciendo acá? ¿Qué es lo que tengo yo acá? Ya a primera vista tengo un problema. El gate, ¿sí? El gate de este MOSFET está conectado al charger, ¿sí? Ahí les muestro.
el gate está conectado no me deja, a ver, quiero hacer una marcarlo, pero me parece que no me deja marcarlo. Bueno, no me deja marcarlo, no importa. PQ301 ¿sí? Tiene su gate, es un canal N, tiene su gate a través de una resistencia, sigue la línea, otra resistencia y va a parar al circuito integrado Charger. Entonces es la primera llave que tiene que habilitarnos. Si la primera llave no está habilitada, significa que este circuito integrado no está trabajando. ¿Por qué motivo puede no estar trabajando? ¿Cuál sería el motivo? La primera, si tenemos 20 voltios en este punto, pero no tenemos en este punto, acá se puede ver bien también, 5, 6, 7 y 8, 1, 2 y 3 surtidor, 5, 6, 7 y 8 drain, 4 gate. MOSFET de canal N y encima tiene el diodo, al estar en esta posición, tiene el diodo en inversa, por lo tanto tampoco por el diodo va a circular corriente. ¿Qué hacemos en este caso? Dos opciones, o tenemos un corto en este punto a tierra, entre los dos MOSFET, o podríamos tener el circuito integrado también con inconvenientes. Dijimos que terminal 28 y 6 eran los principales para medir. Bueno, vamos a ir hacia el circuito integrado a ver qué nos encontramos. Terminal 28, para medir, tenemos 1, contamos a partir de este punto que dice el terminal número 1, en sentido contrario de las agujas del reloj. Tenemos 7 terminales en cada lado, por ende 7 y 7, 14 y 7, 21 y 7, 28. Como sería el último terminal, estamos hablando que el terminal 28 tendríamos que tener acá 19 voltios y ahí los tenemos. Bien, ya tenemos entonces el voltaje que alimenta el circuito integrado, por ende en terminal 28 el circuito integrado está alimentado. Ese es el primer punto que dijimos que tenemos que tener en cuenta. El segundo punto era saber si en el terminal número 6 teníamos la tensión de AC-in, o perdón, mejor dicho, la de AC-detect, o sea, la detección de que se ha conectado el cargador, se ha conectado la fuente externa o la fuente variable a nuestro equipo. Obviamente, si tenemos 19 voltios o 20 voltios en nuestro terminal de alimentación del circuito integrado Charger, deberíamos tener la alimentación de AC-detect. Y tenemos 2.5 voltios, 2.6 casi, ¿sí? En terminal número 6. Este número 8 corresponde al terminal que está en este lugar, y acá tenemos el terminal 7 y el terminal 6. ¿Sí? Que tenemos un test point, ahí se puede ver, esto que vemos acá es un test point para poder hacer medición, aunque a mí me gusta más medirlo sobre el componente, donde vamos más confiados a la hora de colocar la punta, porque por ahí si tocamos indebidamente los terminales sin querer, obviamente por accidente, vamos a correr riesgo al circuito integrado que podríamos decir que está sano. Si ya tenemos entonces el voltaje de 20 voltios y el voltaje de AC-detect, casi que podríamos decir que el circuito integrado estaría funcionando bien o estaría funcionando mal. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos tener el voltaje de alimentación, el voltaje para los comparadores internos que tiene el circuito integrado, que nos da la función de detección de carga, o sea, mejor dicho, la detección de la fuente externa. Entonces, o tenemos un problema en este circuito integrado interno, que no es corto, pero que no funciona, o hay algo más que nos estamos olvidando, o que estamos pasando por alto, ¿sí? Un tema es ver la situación de los MOSFET de entrada. Antes de cambiar un circuito integrado, tenemos que mirar observar si los MOSFET de entrada, el MOSFET en este caso PQ301 y PQ302,
que corresponderían a la etapa de entrada. Miremos el diagrama nuevamente para no perdernos, ¿sí? Miremos el diagrama, a ver. Y tenemos que tener, dijimos, que queríamos observar anteriormente si no teníamos algún inconveniente con respecto a estos componentes. El primer punto que no medimos con respecto a tierra sería el correspondiente entre los dos terminales, entre los dos MOSFET de entrada, tanto el primero como el segundo MOSFET. El primero oficia de protección y el segundo oficia para activación de nuestra fuente externa. Vamos a ver en la escala de ohms qué sucede entre el punto que dice P2 con respecto a tierra, si hay algún inconveniente o si hay algún drama en alguno de los dos MOSFET en particular, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a decir algo. Los MOSFET en esta situación, ninguno de sus terminales va a parar a tierra en ninguna de las dos ocasiones. ¿Por qué? Porque nos ingresan los 19 voltios por drain, salen por surtidor. En este trabaja a la inversa, entra por surtidor y sale por drain. E incluso tiene el diodo que está en modo directo. Y los gates están conectados, bueno, en este caso a un transistor, perdón, a un MOSFET que también puede o no puede estar. Acá vemos que tiene un simbolito de arroba, el cual para este tipo de diagramas nos indica que puede o no puede estar según la versión. En esta versión no está, ¿sí? Acá lo podemos ver que en esta versión no está PQ13, lo podemos ver aquí, no existe, lo cual estamos hablando de que va directamente al terminal del circuito integrado de carga, en este caso terminal número 3, y el terminal que no se sabe cuál es porque bueno, está tapado por estas letras, pero sabemos que va al circuito integrado. ¿Qué es lo que pasa? Estos MOSFET, si tienen un inconveniente, ninguno de los dos nos va a indicar un corto a tierra. ¿Por qué? Porque están de alguna manera flotantes, están flotando sobre el circuito, dado de que ni drain, ni surtidor, ni gate están conectados a tierra directamente. Salvo que hubiera un problema con respecto al circuito integrado, que esas zonas estuvieran de salida, estuvieran a tierra, entonces podríamos tener algún drama que ahí podríamos también identificar que ese circuito integrado podría haber un problema. Pero también tenemos acá de que hay unas resistencias en serie que son de valor alto, 4000 ohms, ¿sí? 4.02K o 4020 ohms. Entonces va a ser bastante difícil saber si esos MOSFET por ahí de manera individual y a simple vista o por medio de un consumo excesivo, saber si realmente están en cortocircuito o no. El primer punto que vamos a hacer va a ser medir en el terminal de P2, que sería en este caso de manera física de esta manera. Este sería PQ301, PQ302 y el terminal, el punto medio. Conectamos o colocamos la escala de continuidad y medimos con respecto a tierra. Bien, en ese punto no hay nada, lo cual nos indica de que aparentemente con respecto a tierra no tenemos ningún inconveniente. Ahora lo que vamos a hacer es medir ambos MOSFETs con respecto a drain, surtidor, surtidor, drain. Podemos colocar la escala en escala de diodo y ver si podemos medir el diodo. Recuerden que el diodo este estaba en inversa, por lo tanto ahí vemos positivo en ánodo, el negativo en cátodo, y ahí podemos ver que está conduciendo, obviamente, pero en inversa, ¿sí? En directa quiero decir, pero en inversa con respecto al circuito. Y acá en inversa nos va a medir abierto, ¿correcto? Bueno, ahora midamos con respecto a gate. Ahí tenemos una medición, recordamos que tenemos el circuito conectado, ¿sí? Y podemos tener alguna indicación de falsa medición. No le demos
bolilla este valor porque estos valores son condicionales al circuito. Lo que tenemos que buscar es que no haya cortocircuito con respecto al propio MOSFET. Midamos el segundo con respecto a drain, con respecto al surtidor en terminal de gate y a la inversa. Y entre terminales. Bueno, ¿qué encontramos acá? Que PQ302 entre drain y surtidor está en corto. ¿Por qué está en corto? Porque no hay variación entre que yo toque las puntas y que mida los terminales del MOSFET. ¿Sí? Como sabemos que el MOSFET está flotante, PQ302 nos está indicando de que o tiene su sección de MOSFET en corto o tiene este diodo interno en corto. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser sacarlo afuera, extraerlo y ver si definitivamente tenemos este MOSFET con problemas. Bueno, muy bien. Vamos a volver a medir los terminales de la placa para ver si es el MOSFET o si es la placa. La placa no nos indica en las conexiones del MOSFET que haya problemas. Vamos a medir entonces nuestro bendito MOSFET. Tenemos que el terminal número 1 ¿cómo nos damos cuenta cuál es el terminal 1 en este caso? Bueno, porque 1, 2 y 3 van a estar unidos. Uno, 2 y 3 unidos. Y el 4 ya no. Entonces podemos decir que este es gate y que estos son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 source y 4, 5, 6, 7 y 8, 5, 6, 7 y 8 sería drain. Si medimos con respecto a gate no hay conexión. Si medimos con respecto a surtidor hay conexión, incluso en inversa. Cortocircuitamos para ver si está activado, pero vemos que no, ¿sí? Que el MOSFET sigue estando como si de un alambre se tratase. ¿Ok? Se me perdió el MOSFET ahora. Bueno, no se ve, esto que ven acá no es quemado ni nada, sino que es resina aparentemente. A ver, vamos a mirar un poquito más profundo. ¿Sí? No se ve dañado, pero está en cortocircuito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos que el MOSFET PQ302 está en cortocircuito.
¿De qué canal es? Es un MOSFET de canal N. ¿Cómo se activaría un MOSFET de canal N en un circuito de esta índole? Bueno, con su tensión más positiva con respecto a surtidor. Surtidor, ¿qué voltaje tenemos que tener? 19 voltios. ¿Cuánto tenemos que tener en gate? Por lo menos, no menos de 24 voltios en promedio. ¿Qué podemos hacer en la placa para saber si antes de conectar o colocar un MOSFET nuevo, qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Me hace ruido acá algo, no sé qué es. ¿Qué podemos hacer para saber si nuestro charger está funcionando ahora nuevamente? Bueno, vamos a medir. Vamos a medir entonces qué hay en gate. Dijimos que ingresan 20 voltios. Tienen que salir los 20 voltios. Ya están saliendo. Recuerdan, si lo ven en el video van a ver que no salían. Vamos a ver qué hay en gate. Dijimos que tiene que haber una tensión superior a surtidor. Si acá tenemos 19, acá tenemos que tener por lo menos de 20 hacia arriba. Tenemos casi 26 voltios en gate. ¿Y qué pasaría si queremos medir en este MOSFET que está ausente? También tenemos los 25 voltios de activación. Quiere decir que si yo le coloco un MOSFET nuevo o un MOSFET en condiciones de canal N que me permita el pasaje de la corriente que admite esta máquina, tendríamos que tener funcionando el equipo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo ya tengo algunos MOSFETs extraídos de canal N. Busqué, obviamente, tratar de buscar un reemplazo. Este es un MOSFET de canal N, que bueno, las características acá muy bien no las tengo claras, pero bueno, está sacado de una fuente book de otra máquina de scrap, ¿sí? Y bueno, vamos a colocarlo en reemplazo del que está en cortocircuito. Por supuesto, midamos antes que este MOSFET, ¿sí?, se encuentre sano. Miremoslo, así también eso lo tienen en cuenta, de que este MOSFET esté en condiciones. Ponemos en escala de diodo o en escala de buzzer. Dijimos que esto era drain. Esto es 1, 2, 3 es surtidor, 4 gate. Ahí el MOSFET entre drain y surtidor, surtidor drain, no está activado. Vamos a activarlo en inversa. Y ahí se activó. Cortocircuitamos entre gate y surtidor en este caso. Y ahí podemos ver que nuevamente se desactivó. Entonces estamos hablando de que este MOSFET sí está funcional, ¿sí? Los MOSFET, para conectarlos, tienen que estar desactivados. ¿Ok? Perfecto. Para los que ven este video y tienen dudas con los MOSFET, por favor, hay muchos videos sobre MOSFET, creo que están
lo mejor humanamente explicado para que puedan solucionar cualquier tipo de fallas con respecto a estos muchachos. Así que solamente es cuestión de ponerse, y las placas tienen muchísimos MOSFET para poder estudiarlos y sacarlos de las placas para poder analizarlos, ¿sí? La única manera de que ustedes se den cuenta cómo medirlos es haciéndolos ustedes mismos, sacándolos y midiéndolos. En este caso no le puse nada de flux. Si quieren le pueden poner un poquito de flux para que suene un poquito más rápido, pero ya ahí prácticamente está bien soldado. Muy bien, vamos a dejar enfriar un poquito y vamos a ver qué es lo que sucede con esta máquina. Muy bien, caballeros y caballeras, damas y caballeros, ahí tienen el equipo nuevamente funcionando. ¿Sí? Podríamos haber cambiado el charger, podríamos haber hecho un montón de vueltas. Esos MOSFET de entrada suelen ser bastante poco comunes y no nos indican un corto a veces, ¿sí? Ya ahí cambió, el equipo encendió, se reinició, ya tenemos un consumo de 25 amperes, 25 miliamperes. Bueno, yo no tengo el botón encendido, pero ya podemos saber que este equipo está funcionando. Armo un poquito la máquina para que se vea el video, que encendió, que tiene video, para que ustedes se queden tranquilos de que el equipo está funcionando, y ya pueden ver de que ya directamente no hace falta hacer más mediciones. Ese MOSFET soporta tranquilamente la cantidad de amperes que necesita la máquina para trabajar.
pero bueno, no tengo display. Entonces lo que nos va a restar hacer es conectar display. Bueno, ahí el equipo se me apagó, lo apagué yo. ¿Sí? Bien, y vamos ahí, bueno, nuevamente va a reiniciarse porque no tiene ni pila, no tiene display, pero ya sabemos que el equipo comenzó a funcionar. Podríamos haber cambiado charger, podríamos ver otros componentes, y cuando en realidad tenemos que tener siempre dos valores importantes en la cabeza a la hora de un equipo muerto con problemas del sistema de carga. Tensión de alimentación del circuito integrado charger, en este caso BQ24780, y la alimentación del AC-Detect. Con esos dos parámetros mínimos ya sabemos que ese circuito integrado tiene por lo menos amplias condiciones de funcionar. Bien, y después el MOSFET que yo utilicé de recambio o de scrap o de swap va a soportar tranquilamente los amperes que necesita la máquina para trabajar. Ya ni es necesario siquiera tomar voltajes, porque ya sabemos que el equipo, el problema que tenía era ese. Nos restará saber si el equipo carga la batería, porque podría seguir teniendo algún problema el circuito integrado de carga, porque dijimos al principio que trabaja con dos o tres cosas a la par, como sistema de protección de entrada, como habilitación de nuestra fuente externa y como circuito integrado de carga de batería. ¿Sí? Cierro esta parte del video y vemos ahora, armo un poquito la máquina y vemos si podemos ver alguna luz en display. Bueno, lo primero que tenemos que ver, lo primero que hay que hacer es saber si nuestro equipo va a encender o no con video, pero a mí me falta algo más, que es nuestra tapa, lo cual, a los efectos de mostrarles, vamos a sacar el botón de encendido. Bien, aunque la máquina va a encender sola, pero ahora les voy a mostrar qué es lo que quiero probar. Muy bien, bueno, ahí tenemos la máquina nuevamente funcionando, pero tenemos un defecto que ya me habían advertido que, bueno, igual querían solucionarla, que es, a pesar de que la máquina está rota la pantalla, solucionar el display, solucionar el tema de la electrónica, ¿sí? Entonces, bueno, si imagen ya tenemos, mal, porque obviamente el display está roto, pero nuestra maquinita ya está trabajando. Lo que nos queda ahora, nos resta ver, vamos a apagarla y vamos a conectar la batería, porque queremos saber también si nuestra maquinita nos carga, nuestra placa nos carga la batería. Para eso, y quedarnos tranquilos de que es así, a la máquina vamos a forzar a apagarla, ¿sí? La vamos a apagar y la vamos a dejar que nos muestre. Ahí se apagó, no hay imagen, y ahí tenemos 800 mAh de consumo, lo que nos está indicando de que sí está cargando la batería. Por ende, la parte de carga, el sistema de carga está correcto, no hace falta ya hacerle absolutamente nada. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, solamente las palabras finales, decir que, bueno, es una reparación interesante, que, bueno, quería mostrarles, a pesar de que por ahí se hace largo, pero a mí me encanta que ustedes conozcan todos los detalles. Yo trato de mostrarles todo lo que hago para que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo con sus máquinas.
De esta manera es mucho más simple a la distancia que puedan comprenderme cuando hago diferentes cosas. Por supuesto que esto toma muchísimo menos tiempo a medida que ustedes van tomando más experiencia en la reparación. Así que bueno, yo los invito a que sigan estudiando, sigan practicando, miren de nuevo este video, saquen dudas, conclusiones, me pregunten para que de esta manera podamos avanzar con cosas que por ahí no quedan muy bien claras. Dudo de que pueda explicar todo bien, eso creo que no lo hace absolutamente nadie. Así que bueno, la idea es seguir aprendiendo todos los días. Así que un abrazo grande, espero que te haya gustado el video. Dudas, sugerencias, comentarios debajo del video.